Saludo cordial, hermanos y hermanas. 15 de noviembre celebramos el 33º domingo del tiempo ordinario. Tenemos como lecturas Proverbios capítulo 31 del 10 al 31, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 6 y el Evangelio de Mateo capítulo 25 15 al 30. Instruyendo Jesús a sus discípulos, añadió esta parábola. Va a suceder lo que sucedió cuando un señor se fue de viaje y llamó a sus servidores y les encargó de sus bienes. A uno le dejó 500 libras de plata, a otro 200 y a otro 100. A cada uno según sus habilidades, y se fue. Al cabo de mucho tiempo regresó el Señor y les pidió cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 500 libras de plata y le presentó otras 500, y le dijo: Señor, 500 libras de plata me dejaste, mira, gané otras 500. El Señor le dijo: muy bien, servidor bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te constituiré lo mucho. Siéntate a la mesa con tu Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos tomado el texto del Evangelio un poco sintetizado. Aquí el Señor nos habla de cómo un gran Señor deja a tres personajes distintos 3 talentos. A uno 500, a otro 200 y a otro 100. Los que llevan 500 y 200 lo duplican, mientras que el que llevó apenas 100 lo enterró porque tenía miedo de perderlo y, lógicamente, al regresar el amo entrega aquella cantidad. Es importante y salta a la vista que el Señor felicita a los que duplicaron lo que recibieron, pero recrimina a aquel que enterró la cantidad de plata o de dinero que le habían dado y que no la hizo fructificar. Entremos de una vez en esto, y es importante. Con esta imagen el Señor muestra cómo a todos y a cada uno de nosotros el Señor nos da talentos, carismas, dones extraordinarios e incluso ordinarios, y la tarea de cada uno de nosotros es hacer fructificar los dones de Dios en nosotros. Si pensamos desde el mismo momento del bautismo, luego la confirmación, primera comunión, el Señor nos ha dotado con una serie de carismas y gracias extraordinarios para que de verdad demos testimonio, evangelicemos y hagamos fructificar esos dones en la iglesia. Si nos vamos al capítulo 12 de 1 Corintios, Pablo habla de manera bella cómo el Espíritu da diversidad de dones en la iglesia y a cada uno el Señor le da un carisma particular, pero también Él debe ser responsable de ejercer ese don. Mirando el Evangelio de hoy, cabría la pregunta: ¿qué dones hemos recibido nosotros? Tú que me escuchas y yo mismo. Y la otra pregunta: ¿cómo estamos haciendo fructificar estos dones? Y es lo que el Señor nos quiere plantear en el Evangelio. Qué lindo, hermanos y hermanas, dejarnos iluminar de verdad por la gracia del Espíritu que entra abundante en nosotros desde los 3 sacramentos de la iniciación y va a derramar diversidad de dones, carismas extraordinarios, y nosotros debemos servir en la iglesia. Qué lindo encontrar muchas personas muy comprometidas que entregan su vida, se dan y se sacrifican. He visto, por ejemplo, religiosas entregadas por un grupo de adultos mayores e incluso sacerdotes, y con cuánto amor lo hacen y cómo abrazan a un adulto mayor como si abrazaran ahí al mismo Jesús en persona. Esto solamente lo puede regalar el Espíritu Santo. Pero como contraparte a eso,
vemos en muchos momentos personas como simplemente dominadas por el temperamento, el mal genio, el aburrimiento, donde son incapaces incluso de amar sus seres queridos más cercanos, como un niño, como su esposo o su esposa, o los que conviven con usted. En una palabra, si el Espíritu del Señor no habita en nosotros, desafortunadamente podremos echar a perder tantos dones. Pero recordemos que desde el bautismo Él está en nosotros y no lo podemos ignorar. Simplemente obremos convencidos de que Él está en nosotros y dejémonos guiar por el Espíritu del Señor. Qué bonito, terminemos con esta pregunta: ¿qué carismas te ha dado el Señor? ¿Los estás poniendo de verdad al servicio? Y yo te lo diría en este domingo: abre sin miedo tu corazón a Jesús, a la acción del Espíritu Santo, y pídele que te ayude a reconocer sus carismas para que hagas maravillas, o mejor, para que Dios haga maravillas a través de ti, y tú misma podrás sentir la felicidad de ser un seguidor del Señor. Dios te bendiga, un abrazo.